Hola a todos. Tengo hoy el gran gusto de platicar con una gran mujer, periodista y escritora mexicana, nacida en Puebla, que ha puesto en alto el nombre de México a nivel internacional. Una mujer muy exitosa porque ha ganado muchos premios. Y te agradezco mucho esta oportunidad que nos das de platicar contigo en relación. Al revés, querida, para mí es un privilegio y lo agradezco muchísimo porque ustedes saben que muchas veces tener epilepsia o hablar de la epilepsia, sí es una enfermedad que se lidia muchas veces en soledad. Yo durante muchos años así lo lidié. Y ahora, pues tampoco es que ando diciendo, buenas tardes, tengo epilepsia. Entonces, cualquier atisbo, cualquier molestia, no es una cosa que yo platique. Así que poder estar con gente que sabe y que está dispuesta a hablar de eso y que incluso gusta y disfruta sabiendo de qué se trata y se vuelven retos conocer de qué va, qué siente cada quien. Estoy muy orgullosa, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, Ángeles. Y quisiera iniciar preguntándote, tú tuviste tu primera crisis epiléptica entre los 13 y 14 años de edad. ¿Tuviste miedo de lo que te pasó en ese momento? ¿Cuál fue tu sensación? No, no tuve ningún miedo porque no supe lo que me pasó. Era de noche, estaba durmiendo. Muchas veces pasa, lo han de saber ustedes, que las crisis pueden ser de noche porque es en el momento en el que te relajas. No era tan necesariamente así, pero bueno, esta fue una crisis que fue de noche, después de un día para mí lleno de alegrías, porque vinimos de Puebla a México, y éramos muy chicas, y vinimos toda la secundaria juntas, entonces hicimos muchas actividades y pasamos, hasta de cuenta que de Chapultepec a la villa a patinar en hielo, que era todo lo que consideraban las maestras que podía pasar aquí, que no pasaba allá. Y entonces pues regresé cansada. Supongo, y el cansancio, pues lo saben ustedes, también se relaciona con. Entonces, no me asusté para llegar rápido, no me asusté. Sí, evidentemente se han de haber asustado quienes me rodeaban. Y mi hermana que se levantó diciendo algo le está pasando a Ángeles y mis papás. Pero siempre, durante muchos años, esos episodios se llamaban mis desmayos. Incluso, yo supongo que mis papás les dijeron que podía ser algo como la epilepsia, pero creo que ni siquiera los doctores lo trataron como tal, entre otras cosas porque no lo vieron, ¿sabes? Y yo he tenido una epilepsia muy disimulada, porque tenía crisis esporádicas, fuertes, pero esporádicas, y, y entonces no es que llegaras y te pudieran ver, llegabas al doctor, contabas, y muchas veces me veían y decían, no, pero no ha de ser para tanto, o sea, no lo tomaban tan en serio. Y luego pasaba en mis electros, pasaba una cosa, sobre todo en los de antes, no aparecía, porque durante largas temporadas estaba yo perfecta, entonces no se notaban los picos. Y entonces, pues no, pues, quién sabe por qué, ha de estar nerviosa. Mi mamá decía muy chistosa, Angelitos es muy impresionable. Pues no, o sí, probablemente era yo muy impresionable y la relación, pero no nada más las impresiones malas, las impresiones buenas también me podían convocar eso. Estaba muy relacionado muchas veces con la regla y con el cansancio. Cuando decidí venirme a estudiar a México, los asustados eran mis papás, porque decían, no, pero es que tú no vayas. Mi hermano iba a venir, que es más grande. Mi hermana dijo, yo también. Y entonces, tú no vayas porque, pues los desmayos, pero no me explicaban bien. Tú no vayas porque tenemos miedo. Entonces, ¿sabes qué? Mi mamá, que era fantástica y muy echada para adelante, ¿por qué no ha de ir? Puede ir. Entonces, ahí la que fue, mi papá era mucho más temeroso y cauto. Mi mamá dijo, no, ¿por qué no ha de ir? Sí puede ir. Entonces fue un gran apoyo. Pues en el mundo en el que yo vivía, que vivía en un mundo muy libre, con los hijos de 5 hermanos, que vivían los 5 en la misma calle, con los abuelos en la misma calle, entonces todos, no había, por ejemplo, esta cosa de la diferencia de género, pues no, a ver, no decían, a ver, las niñas no se suban al árbol, a ver qué niña llega más, a ver quién llega antes al árbol, a ver quién llega primero
en la calle que íbamos a andar en bicicleta, a ver quién llega primero a la granjita. Y todo, nunca nadie, esa diferencia no existió. Y ya más grandes, incluso con la epilepsia, tampoco existió esa diferencia, por lo menos no hablada. Es probable que hubiera una zona mis papás han de haber estado afligidos. Yo recuerdo la primera crisis de epilepsia fuerte de la que tengo memoria y de la que tengo memoria como un parteaguas, como una cosa que sí me hizo sentir diferente y sí me hizo sentir vista, digamos que, fue muy raro porque yo tenía un pretendiente que no me parecía el hombre ideal, pero que a mi familia se lo parecía. Yo tenía que ir a la boda de la hermana de este pretendiente. Y al mero principio de la boda, ya fui, ya sabes, a la iglesia, ¿no? Pero en el momento en que empezó el baile, yo tuve una crisis de epilepsia, al parecer muy grande. Yo tengo un aura que a veces avisa, la mayor parte de las veces avisa, que es una cosa placentera. Es un sonido. Oigo una música que no vuelvo a oír. Es una música fantástica, como un poco celestial, lo que la gente diría que es una música celestial, ¿no? Lo que es como un Agnus Dei. Y entonces es bonita. Lo que pasa es que yo sé que en el momento en que oigo esa música, voy a perder el conocimiento, porque además mis crisis de epilepsia no eran que yo las viera, como luego he sabido que hay gente que dice, yo tengo epilepsia, me tiembla una mano, me tiemblan los dos pies, y hago tales cosas, y sigo consciente. Yo no. Yo perdí el conocimiento. En el momento en que oí esa música, perdí el conocimiento y tenía unas crisis convulsivas como nunca vi. No sé bien cómo eran, pero más o menos he de haber hecho así, como hacen, o toda yo. Y lo sé incluso por el estado de extenuación en el que regresaba. Exhausta, con un tremendo dolor de cabeza. Bueno, esa vez fue tan fuerte la crisis que me llevaron a la Cruz Roja, que era lo que estaba más cerca. Regresé y vi a mis papás y estaban muy afligidos. Y tenían una cosa que seguramente tienen muchos papás, que es que tenían esta cosa como de que ellos tenían la culpa, que yo creo que es una cosa que has visto mucho, que se ve mucho, ¿no? Algo hicieron mal ellos, que eso me estaba pasando, por lo menos es lo que yo vi en sus gestos. Entonces yo no quería tener crisis para no afligirlos, más que no tenerlas para no afligirme. Fíjate cómo me emocioné. Pero bueno, yo no quería molestarlos. Entonces, muchas veces los avisos, que eran también muy raros, pero eran como un sonido. Entonces, muchas veces yo podía regresar de ahí. No a voluntad, pero un poco sí. O sea, sí podía un poco o quitarme del lugar donde estaba o incluso decir, no voy a llegar al sonido. Pero yo oí ese sonido y luego empezaba a oír el mundo de alrededor, como más de lo que lo oían los demás. Y era yo capaz incluso de seguir manteniendo una conversación mientras tenía este ruidito. Pero yo de repente, en lugar de decir, que luego aprendí a decir, pues, pero de repente decía, ahorita me regresó. Y entonces tenía una crisis en donde buenamente estuviera yo. A los pocos días de esa crisis en donde me llevaron al hospital, de la crisis de la boda, claro, se asustó. Entonces me invitó a salir en el momento en el que empezó a decir, fíjate que te quiero contar. Le dije, no, antes de que tú me cuentes nada, yo te quiero decir que la verdad es que nosotros somos muy distintos. Yo soy muy traviesa, yo soy muy espontánea. Tú no te convengo. Y lo saqué del problema y me salí del problema y quedé muy contenta. Pero bueno, sí dije, hay esto que puede ser de preocupar. No eran unas crisis muy frecuentes, también tuve esa fortuna, que ahora he tratado mucho con gente que tiene epilepsia, pues hay gente cuya vida se desbarata. O sea, hay gente cuya vida, en el momento en que empieza a tener crisis, pues tienen una crisis diaria o tres, o 3 veces a la semana. Entonces, toda su vida, por ejemplo, tengo una amiga en Puebla que estudió letras y que daba clases y todo, y de repente tuvo que parar ese modo de vivir, porque no podía ir a trabajar, porque estaba corriendo riesgos todo el tiempo. Y entonces me llamaron y yo acababa de entrar en contacto, afortunadísimamente, con unos doctores que querían, como tú, que yo diera una conferencia, esta vez en el hospital ABC,
sobre lo que había sido mi experiencia con la epilepsia, porque había yo sobrevivido con más o menos eficiencia y destreza y armonía y buena fortuna. Y vinieron a verme poquito antes de la pandemia y yo dije que sí. Todos los conocí y ellos estaban empezando a hacer en México unas operaciones en las que intervienen, encuentran el foco y lo pueden quitar. Y entonces ella vino, le hicieron todas las pruebas y el doctor le dijo, yo creo que esta epilepsia tuya sí se puede enmendar con una operación. No lo podía creer. Han pasado 3 años y no ha vuelto a tener una sola crisis, ya recuperó su vida, su marido, sus clases, todo. No lo pueden creer, ni ella ni su papá, no están felices. Pero fue el que, gracias a que se abrió y que tú comentaste. Claro, de yo, tu exacto. experiencia. Yo lo he comentado, eso sí ha sido una vocación mía, desde siempre, desde antes de darme cuenta de que lo era. Por ejemplo, yo sabía que no podía beber alcohol. Entonces me decían, ¿qué te doy? Y yo decía, no, yo no bebo. ¿Por qué? Porque tengo epilepsia. Entonces me acuerdo una vez que me dijeron, ¿qué? Ay, esas cosas no se dicen. Yo dije, pues yo sí lo digo, porque no voy a estar perdiendo el tiempo en inventar cosas. No bebo porque tengo epilepsia. Y eso lo hice, bueno, cuando supe que tenía epilepsia, porque yo supe que tenía epilepsia y que así se llamaban mis desmayos, cuando mi papá se murió y en el naufragio que fue encontrarme los papeles sobre su escritorio, había en un cajón un papel de una vez que me mandaron a Estados Unidos a aprender inglés, lo que tú quieras, en un intercambio con un doctor que era oculista, bla, 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 y me hicieron primero unos análisis que tenían que ver más bien con si tenía yo azúcar, ¿no? Que como no podían explicar bien qué me pasaba, pues lo que les pasó es que creían que yo tenía esos desmayos por azúcar. Entonces me hicieron todas estas pruebas y también me hicieron un electro y el diagnóstico decía, no encontramos, pero a lo mejor puede tener, todavía se usaba llamarlo petit mal. Entonces, a lo mejor puede tener petit mal de la epilepsia. Entonces yo leí y dije, pero yo en ese momento ya estaba en México. Y dije, epilepsia. Entonces, o sea que mis desmayos son epilepsia. Voy a investigar. Y entonces fui a un hospital, fui al centro médico. Y dije, oiga, ¿dónde están los enfermos que tienen, no decía que convulsionan, que tienen epilepsia? Pues me llevaron ahí, digamos que un poco cerca de algo así como un manicomio, ¿no? Y entonces yo vi crisis extraordinarias. Yo dije, no, eso no me pasa, porque si me pasara no podría yo andar por el mundo con tanta naturalidad. Pero bueno, durante un tiempo me quedé precavida. Digamos que, además, en ese momento ya tuve la naturalidad de decir tengo epilepsia, o decirle a la gente, oye, estoy en tal situación y esto me puede pasar. Entonces yo le dije, pero no se preocupe usted porque me compongo. Y empecé a contar, pero casi te diría yo que de ida y de regreso a la universidad. Entonces ya tenía y después de, no sé, 4 meses de hacerlo, dije, yo creo que ya no tengo que andarle contando a todo el mundo lo que me puede pasar porque no me ha pasado. Entonces, me evité esa precaución, esa y cualquier otra, porque estaba yo controlada, más o menos controlada, porque bien controlada quedé hasta las crisis de los 50 años. Yo empecé a vivir con mi marido en 1978. Entonces todavía estaba en la ley que tú te podías divorciar si tu mujer tenía epilepsia. Tenía una crisis de epilepsia. Imagínate qué locura. Eso ya lo quitaron, pero no sé cuándo. Ya lo cerraron. Pero estaba. Claro, yo tuve la fortuna de que tenía, para empezar, yo conocía a Héctor y no tenía ninguna crisis, pero casi yo ya le decía a la gente, mucho gusto, tengo epilepsia, no sé a qué vaya a querer ir después. ¿Qué tal si me enamoro y se va? Entonces mejor aclaraba yo. Y entonces dijo, no importa. No importa, no quisiera eso, no le importa, es lo más mínimo. Y entonces, y en efecto, vivimos juntos pues mucho tiempo, porque como 7 años sin que yo tuviera una crisis de epilepsia. Hasta que mi bebé, a las 3 semanas de nacida, se puso muy grave. Y entonces la llevamos al hospital y me dijo el doctor que era un inconsciente y un insensible. Pues no te podemos decir si la niña vive o se muere en 74 horas. No tenemos idea.
de qué tiene ni de qué le pasa. Y entonces no sabemos si va a vivir o no. Entonces, claro, cuando me fui a mi casa, porque eso sí, no podías quedarte ahí todo el tiempo, estaba en terapia intensiva, en la noche me dio una supercrisis, y allí la vio Héctor. Cuando yo tuve una menopausia tardía, como hasta los 50 y algo, y allí tuve unas crisis muy fuertes que ni mi hermana ni mi marido habían visto nunca. Entonces, la primera que topó con eso fue una amiga mía en Nueva York, donde me dio una crisis subiéndome al avión de regreso y luego me llevaron a un hospital. Pero mi amiga dice que yo tuve muchas crisis seguidas. Ella decía, no se te quitaba. Que ahora se le llama estado epiléptico. Fíjate, ella decía es que no se quitaba y nadie le creía a la pobre cuando llegamos a México, ni mi doctor siquiera. Y ahora yo no me acuerdo de haber vuelto en mí. Esto era a las 4 de la tarde y yo regresé, o sea, pude hablar a las 4 de la mañana. Digamos que ya había que tomar un poco más en serio la cosa. Vine, lo conté, lo dije, bla, 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 no lo entendían, hasta que una vez tuve una crisis en el consultorio del doctor, del médico del internista, que no era el neurólogo, del internista. Y de ahí me llevaron al hospital y allí me hicieron un electro en el que sí salieron las espigas corticales. Y entonces eso ya estaba ahí el misterio y eso fue ya muy reciente, quiero decir, hace 20 años. Allí sí no encontraban, y ya sabes, me volví motivo de estudio porque ya me encontraron unas pequeñas focos. Me llevaron con un doctor que operaba y me dijo, no, esto no es una cosa que necesite operación, esto es una cosa que la cura la clínica. Y entonces me puso a caminar gallo gallina y nada más me vio y me dijo, you're on the Medicaid. O sea, necesitas más medicina, te falta medicina. Ni siquiera me cambió las medicinas que yo estaba tomando, que en ese momento eran modernas, ahora ya sé que son antiguas. En ese momento yo tomaba Keppra. Ahora mucha gente sigue tomando Keppra. Pero bueno, te digo que yo tomaba, pero tomaba poco. Entonces ya me puso mucho más medicina. Me curé. Desde entonces hace 20 años que no tengo una crisis de epilepsia. Lo que veo de ti es que enfrentaste a la epilepsia de frente. No te dio miedo el nombre, no te dio miedo decir que la tenías, no te dio miedo buscar el tratamiento adecuado. Lo primero que tendría que decirle a alguien que llega con epilepsia es, no tengas miedo. No tengas miedo. No te pasa nada grave. Tiene solución. Y si te está pasando muy grave, y si te tiene la vida intervenida, y si te estás sintiendo muy mal, le podemos encontrar un remedio. Fundamentalmente a los papás que se afligen mucho. Yo he notado, por ejemplo, una gente que trabaja conmigo, cuyo niño tenía crisis de epilepsia, me lo contó cuando yo le dije que yo tenía epilepsia. Dije, me voy a quitar del sol porque no es muy bueno para la epilepsia. ¿Usted tiene epilepsia? Y entonces yo le dije que sí. Entonces dije, es que nosotros tenemos un hijo, pero lo que pasa es que quién sabe si tendrá epilepsia o no tendrá epilepsia. Entonces también lo mandé, porque también ya fue reciente con el mismo doctor, pero hablarlo le sirvió muchísimo. Y entrar algo así como un club del Keppra, que hace que se ayude la gente entre sí, ¿no? Y en el caso de tu obra literaria, por ejemplo, gente como Dostoyevsky, como Edgar Allan Poe, reflejan sensaciones de epilepsia en su obra. Ha influido. Sí, y no tienen incluso personajes epilépticos, ¿no? En tu caso hay... Yo he escrito sobre la epilepsia, lo he escrito en primera persona, no lo he puesto en ficción, más que una cosa puse en ficción, que es muy divertida. En Arráncame la vida, esa niña tenía curiosidad de sentir, porque había hecho el amor, había tenido sexo y no había sentido. Entonces, va con la gitana que le dice que tiene un timbre ahí, que lo toca y que se va a encontrar. Entonces ella, digamos que se va a su casa y experimenta. Y la hermana, cuando la oye hacer ruido, dice, ¡ah! Y la hermana va con los papás, ¿no? Está haciendo una cosa muy rara. Pero claro, esa era la cosa de mi hermana, hablando de epilepsia. Yo la puse a hacer, la volví un orgasmo. Es la única, pero sí ha hablado mucho de la epilepsia. Hay un texto que quizás fue uno de los primeros que escribí que se llama Fiel pero importuna, porque tú te puedes acostumbrar a vivir con eso si sabes que te puede pasar. Lo que es muy desesperante o lo que aflige de la epilepsia es que estás en manos del azar. No sabes qué te puede pasar. Entonces, por eso yo la nombré Siempre a su dueña fiel, pero importuna.
Y empiezo contando, yo le dije a un amigo poeta que tenía, mucho más grande que yo, que se llamaba Renato Leduc, que era un gran poeta. Yo lo quise muchísimo. Y entonces yo le conté de la epilepsia y me dijo, uy, oye, ese es un mal de los genios. Y yo le dije, sí, pero en este caso, yo lo que tengo es una monserga espantosa y esto, que no una permanente reto con el azar. Ay, le dio risa. No te va a pasar nada, niña. Y en efecto, pues no me pasaba nada. La llamaba como, en algún momento dije que era como un diablo, porque estaba allí acechando. Pero en realidad sí tuve una relación. Lo que he escrito sobre la epilepsia, a lo mejor eso es lo que, más bien seguramente eso es lo que trajo a estos doctores a hablar conmigo. Más que nada porque no saben mis libros, los textos, varios textos breves, pero tajantes que he escrito sobre la epilepsia. Eso sí, creo que yo escribo más despacio y me doy más treguas. Pero, o sea, no es que me cansara la epilepsia, está clarísimo. Físicamente no me cansaba. Pero esas sensaciones que tienes antes de la crisis son fuera de lo común y corriente. No las Completamente hubieras fuera. tenido, no las hubieras conocido. No, No son, hubieras. yo creo, yo sin duda creo que la epilepsia te vuelve una persona más sensible a cualquier enfermedad de los otros. O sea, si yo veo a alguien enfermo, no importa de qué enfermedad, no es que yo sea muy buena persona, es que naturalmente acudo a quien está enfermo. Naturalmente. Y si alguien se está muriendo y muy grave en el hospital, en lugar de decir yo no voy a ir a molestar, voy. Ayudo. Tengo una relación mucho más natural con la enfermedad, cualquier enfermedad que sea, de lo que tienen los demás, de las cosas que la gente no quiere hablar. Hablo, porque muy naturalmente me relacioné con una enfermedad. Pero también muy naturalmente enfrentas las situaciones, no las evades. O sea, No. la enfrentas y tratas de resolverlo, tratas de entender cómo salir de eso. Vivir con epilepsia, pues sí me costó trabajo, sin duda, porque eres más vulnerable. Pero el hecho de ser vulnerable te vuelve más acogedor de los otros, ¿no? Yo creo. Y al mismo tiempo, también, eso que tú dices de si en algún momento me sentí estigmatizada, pues es probable que mucha gente me estigmatizara sin que yo me diera cuenta, porque como yo estaba en mi propia luna, me distraigo con facilidad y pero sí puedo al mismo tiempo tener 5 bandas. Y es muy útil para crecer hijos. Puedo estar escribiendo y viendo que no se maten, porque te da varias percepciones. Probablemente eso tendrá que ver, no sé si eso tenga que ver con la epilepsia, pero mira, yo era de una irresponsabilidad gozosa. Me metía yo a las olas con 4 niños que yo llevaba al mar, a las olas altas del mar abierto en Cancún, por ejemplo, y por arriba, por abajo, era yo muy irresponsable. Ahora que lo tengo más claro, pero me pasé así la vida. No decía yo, ay, no me voy a meter porque qué tal se me da epilepsia. Nunca. Y de repente había la posibilidad de ir a bucear. Y yo que nunca había buceado, sí, ¿qué se hace? Le pongo unos tanques, Y luego, ¿qué pasa? Pues cuando bajas hay un momento difícil, pero luego ya estás muy contenta, perfecto. Y entonces, pues sí, hay un momento en que sientes que te oprime todo, pero pues también con la epilepsia hay un momento. Y luego ya bajabas y estabas muy contenta. Y nunca se me ocurrió decir, ¿qué tal si me da una crisis de epilepsia en mitad de estar abajo? No, ni se me ocurrió. Era yo una perfecta irresponsable. Pero entonces me permití muchísimas cosas que ahorita pues no necesariamente le recomendaría yo a alguien con epilepsia que lo hiciera. O sea, probablemente le diría, no, mira, me da preferencia, no te metas a las torres. Pero yo creo que hay una parte de esa actitud que vino de mi familia. A mi papá sí temía que eso me pasara. Mi mamá, que era muy cauta para otras cosas, en eso fue muy... Yo vivía en una familia con tendencia a la negación, vamos a decirlo así. O sea, qué tristeza, pero también qué contentos estamos. Tenemos que ser alegres. O sea, había una capacidad para salir adelante que probablemente absorbí. También, por ejemplo, mis parientes de la misma familia dicen, no, es que eran muy evasivos y eran muy negadores. Pues qué bueno tú. Porque si se hubieran querido concentrar, pues probablemente me hubieran vuelto una traumada, ¿no?
No, pobre niña, que no vaya a tal parte. Y acepté, eso sí, acepté con cierta naturalidad y disciplina las medicinas y los imposibles, ¿no? O sea, no puedes tomar alcohol, no puedes tomar café. Y eso sí es crucial. Pero, por ejemplo, yo he leído en la epilepsia, he leído recomendaciones que dicen, no lo deje dormir demasiado, porque se ve que hay gente que sí se queda duerme y duerme. Y te dicen, bueno, que duerma 8 horas, pero que no siga durmiendo. Cada paciente es diferente. Cada paciente es diferente. Cada paciente. Sí, cada paciente. Eso es otra cosa que es bonita. La condición de excepcionales que deberían de transmitir los doctores, Sí. que no necesariamente, o sea, probablemente te transmite, no, mi doctor primero, mi doctor segundo sobre todo, me transmitió muy rápidamente esto de, tienes una cosa especial para bien. Y creo que sí, que una cosa que pueden hacer los doctores, la familia que acompaña, es, tienes una cosa especial que te vuelve probablemente mejor. A lo mejor estoy de presumida, pero yo creo que sí te vuelves más apto para comprender cosas. Eso a lo mejor es una pesadez de mi parte estar aquí presumiendo de que a lo mejor entiendo otras cosas, pero pues a lo mejor mucho de lo que he sido capaz de imaginar o de contar tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué le dirías a los especialistas que nos dedicamos a la epilepsia? Yo creo que es muy importante entender a los que están alrededor. Y otra cosa muy importante que ya pasa bastante es que los doctores hablan con el enfermo. Yo me he topado, la verdad, con doctores llenos de compasión, siempre muy dispuestos a hablar del asunto. Quizá el primer doctor con el que traté era un psiquiatra que estaba en una reunión del movimiento familiar cristiano con mis papás. Entonces, cuando tuve una crisis, dijeron, Ángel está desmayando, él subió. Entonces, él sí supo que yo tenía epilepsia. Se los ha de haber dicho a mis papás, mucho antes de que yo lo supiera y de que yo fuera grande y lo investigara. Cuidado con esta niña, ¿no? No era un neurólogo. Tampoco había muchos neurólogos especializados en epilepsia, por lo menos eso siento. Igual sí, pero yo no tenía uno. Yo me quedé mucho tiempo con ese psiquiatra. Nunca indagamos más, ni buscamos más doctores. Mis papás más o menos se quedaron quietos ahí, ya tienen sus medicinas, ahí va, allí va yo. Total, ¿qué recomendación? Ya te la di, pero sean cercanos. Yo creo que eso es muy importante y creo que hay doctores que realmente, puede haber doctores que se concentran tanto en el mal, en cómo lo curo, que a lo mejor te observan más de lo que te dicen, ¿no? Eso sí puede pasar. Últimamente, como ya estoy muy consciente, lo veo en los doctores. Dicen, he aquí un super caso. Le podría yo hacer tales cosas. Y ya, un poco tú desapareces. No sé por qué dicen que no, porque aquí se podía hacer esto y esto. Esos doctores a mí me dan una profunda desconfianza y normalmente lo que he hecho es huir. Se necesita un doctor que te diga muy claramente, que sepa muy bien quién eres, que le interese en tu mundo. Y entonces, bueno, si a lo mejor es una gente que tiene grandes aciertos, pero no te gusta, y se los digo también a mi papá, bueno, no me gusta, me voy. No me gusta cómo me trato. Voy a buscar a alguien que me trate bien. Entonces, yo sí creo, pero yo lo noto cada vez más en los doctores. Cada vez noto más cercanía, pero tú dices que no, tú que lo investigas, dices que no es tan fácil. Que a la hora que, probablemente cuando entras a un hospital público o a un privado donde están en esa especialidad y hay mucha gente igual, probablemente lo vuelven el caso 95 y pues el 95 se parece mucho al 75 y entonces hay que tratarlo como tal. Esa parte a mí no me ha tocado. Por lo menos no me ha tocado verla, pero ya te dije que una parte de mí vive en la luna. Y otra parte de mí intervenía con los doctores, por ejemplo. Yo tomo una benzodiazepina en las noches. Y la doctora gringa fue muy drástica. No dijo, si quieres, si no te duermes, no dijo, esta medicina te la tienes que tomar todos los días, punto. Y la tomas hace 20 años y gente me dice, pero ¿cómo tomas una medicina? Pues sí, me la tomo. Así me dijeron. Que es un anticonvulsivo y yo me la tomo. Sí ataranta un poco, ataranta un poco. Pero bueno, y ahora ya me están quitando el quepra, pero eso a ti qué te importa, ni modo que me vuelva un caso de estudio en este congreso. Pero sí me parece, no sabes, qué lástima que no puedo ir, pero sí quiero mandar de veras mi
admiración, mi respeto, mi cariño a la gente que a esto se dedica. Porque además, cuando digo mi cariño, lo digo en serio. O sea, yo desde que hablé contigo por teléfono, dije, esta es una mujer entrañable. La tengo que querer por lo que hace. Y bueno, los sitios de internet que tratan de epilepsia, pues ahí entro y veo y opino y voy. Porque yo creo que es importante que una gente que ha tenido mi fortuna, porque mi mamá cuando yo escribí Arráncame la vida, decía todo el tiempo, pero qué suerte tienes. Oye, pero qué suerte tienes. Y yo primero decía, bueno, mamá, me costó mucho trabajo. Trabajé mucho haciéndolo. Y ahora digo, tenía razón mi mamá. Qué suerte tuve. Porque imagínate si hubiera yo tenido que ir, bueno, durante mucho tiempo así me pasó. Era yo directora de difusión cultural en la universidad y pues tenía yo que tener un horario, entrar a tal hora, salir a tal otra, salir. Y ahí no estaba yo tan protegida. Ahí sí me daba una crisis de pronto comiendo pues, con otros profesores. ¿Qué le pasó a esta? ¿Quién la lleva a su casa, no? Entonces, esa parte sí era complicada. Yo lo que quiero es otra vez volver al cariño que hay que tener por esa niña. Y a la certeza que deben tener los médicos a los que se acercan con epilepsia, de que va a estar siempre muy agradecido, de que alguien entienda qué le pasa, de que alguien lo quiera oír qué le pasa, y de que alguien no haga menos lo que le pasa, porque esa es otra cosa que puede suceder. Bueno, ¿y cuántas crisis tienes? Pues 3 al año. Ah, bueno. No, bueno, no. Ah, bueno, pues evítame que tenga yo. Oye, ¿y qué más síntomas tienes? Pues me duele la cabeza permanentemente. Ah, pues eso puede ser también epilepsia. Bueno, ustedes saben todo eso. Yo por lo pronto los abrazo con todo mi corazón y les agradezco que se reúnan y piensen en nosotros y sepan que hice parte de todo este trabajo que ustedes se toman y también parte de todas las personas por las cuales se toman este trabajo. Así que benditos sean. Muchas gracias, Ángeles, por toda esta información, por toda tu emoción en el tema, por lo que nos compartes, que seguramente ayudará a más personas con epilepsia. Qué bueno. Gracias. Gracias a Dios.